Así que vamos a cantar el siguiente canto, hermanos, para darles tiempo a los maestros, ¿verdad? El siguiente canto, 265, ¿verdad? Lluvias de gracia, 265. Dice, Dios nos ha dado promesas, lluvias de gracia os daré, dones que dan fortaleza, gran bendición os daré, lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, dándonos paz y pureza para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Muestra, Señor, al creyente todo tu amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llena de paz nuestro ser. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Número 4. Obra en tus siervos piadosos, celo, virtud y valor, dándonos preciosos dones del Consolador. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Amén, hermanos, se pueden sentar, vamos a despedir las clases. Si las maestras pueden salir con sus alumnos, ¿verdad? Nos miramos aquí en breve. Vamos a ir a nuestras Biblias, ahí en 1 Corintios, hermano, en primera carta a los Corintios, primera carta a la iglesia de Corinto, ¿verdad? Ahí vamos a estar, mirando lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? La semana pasada, hermano, estuvimos mirando 3 palabras que dijimos, ¿verdad? Acerca de la, revelación, ¿verdad? El origen de la Biblia. 3 palabras muy importantes, hermanos, ¿verdad? La Biblia misma nos dice de dónde vino, ¿verdad? Y para poder nosotros entender, hermano, ¿verdad? Estas 3 palabras importantes para poder comprender, dijimos la semana pasada, cómo llegó la Biblia a nosotros. Hay que entender estas 3 palabras que involucra, ¿verdad? El poder nosotros entender la Biblia, ¿verdad? Poder nosotros, número 1 dijimos, revelación, ¿verdad? Que la palabra de Dios llegó por revelación, ¿verdad? Y luego la segunda es inspiración y la tercera es iluminación, ¿verdad? Estas 3 palabras encierran y las encontramos en 2 Corintios,
2, 9 hasta el 16. Segunda de Corintios 2, 9 hasta el versículo 16, ¿verdad? Nos dice de Corintios 2, 9 al 11, la revelación, ¿verdad? La única manera de saber lo que está en la mente de otra persona es que esa persona lo revele, ¿verdad? La única manera por la cual podamos saber lo que es de Dios es porque Dios no las reveló. Y lo encontramos en Proverbios 20, 27, fue el versículo que leímos. Esto fue hecho por medio del Espíritu Santo, como en el versículo 9 y 10 de Primera de Corintios, ¿verdad? El Espíritu Santo reveló las verdades a los escritores de la Biblia, ¿verdad? Creo que les había dicho segunda, ¿verdad? Ok, hermanos, primera carta a la iglesia de Corinto, ¿verdad? Así que es de tremenda bendición, hermanos. Primera de Corintios 9:11, ¿verdad? 9:11. La Biblia lo dice de esta manera, que la única manera, ¿verdad?, de la revelación es segunda Corintios 2, 9 al 11. Dice, ¿qué dice el versículo 11? ¿Qué dice el versículo 9? Antes bien, todos dice, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en el corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman, ¿verdad? Segunda, ahí nos dice en Primera Corintios 2, 9. Ahora note lo que dice el versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Dice el verso 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Oremos. Amado Señor, te damos las gracias por tu amada palabra, Señor, cómo la adoramos y cómo, Señor, la cuidamos, la guardamos y la atesoramos. Que cada uno de los que estamos aquí, mi Dios, atesoremos, Padre, las grandes verdades que involucran, que encierran tu palabra, mi Dios. No es que tu palabra, Señor, nos habla al corazón, nos instruye. Y mi Dios, en estos momentos que vamos a estar aprendiendo acerca de cómo llegó la Biblia a nuestras vidas, mi Dios, que podamos saber la importancia y poder amar tu palabra, Señor, no como un libro cualquiera, sino amarla, Señor, y cuidarla y guardarla y atesorarla, no nomás, Señor, en nuestro carro, Señor, en nuestra casa, sino en nuestra mente y ponerla en el corazón. En el precioso y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Revelación. En el versículo, ¿verdad?, nos dice que la palabra de Dios llegó por revelación. También nos dice en Corintios 12, 13, dice el versículo 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Note lo que dice el versículo 13, los cuales también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con lo que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. La inspiración no era suficiente para Dios revelar sus verdades a ciertos hombres, también los inspiró a predicarlas y escribirlas para el beneficio de otros, que viene siendo nosotros que hemos alcanzado los confines de la tierra. No solamente les dio las ideas, sino las palabras con que expresaran ellos,
¿verdad? No lo dice en el versículo 13, los cuales también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con lo que enseña, ¿verdad?, el Espíritu. Pero usó el carácter y el vocabulario del autor humano. Es importante recordar que la Biblia fue escrita originalmente palabra por palabra. La Biblia fue escrita palabra por palabra, ¿verdad? Como fue, es importante recordar que la Biblia fue escrita originalmente palabra por palabra, como fue inspirada por Dios. Se llama inspiración verbal. Es una doctrina básica de las iglesias bautistas independientes fundamentales, que creemos que la Biblia llegó por revelación, por inspiración y por iluminación. Note lo que dice el versículo 14 y el 10 y al 10, 14 al 16 de ese mismo libro. Pero el hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Muy claro lo podemos entender. Una persona, sí, claro, una persona que no es salva puede leer la Escritura, puede leerla. Incluso en las universidades estudian la Biblia, pero no la entienden. ¿Por qué será que una persona común puede leerla, pero no la va a entender? Hasta que no nazca ¿de qué? De nuevo. Es así como Dios obra, hermano. El hombre natural no percibe lo que quiere decir la Escritura, pero cuando usted la lee, usted que es salvo, cuando usted la lee, la puede entender. ¿Quién es el que hace que usted entienda la palabra? El Espíritu Santo. No es usted, no somos nosotros. Eso nos dice, hermano, que entre más caminemos con el Espíritu Santo, más vamos a conocer de Dios. Es que pasa exactamente lo mismo. Entre más tiempo pasa conociendo a su prometida, pues más la conoce. Entre más pasa tiempo en el volante de su carro, pues más conoce a su carro. Entre más conocemos, ¿verdad? Entre más tiempo le dediquemos a cierta cosa o a cierto objeto, pues más aprendemos de eso, cómo funciona. ¿Qué preferiría usted? ¿Sabe por qué a veces es importante? Porque mire, nosotros vamos y buscamos, ¿verdad? Cuando usted tiene una aseguranza, ¿verdad? Usted primero va y busca quién va a ser su doctor de cabecera, el doctor que va a revisarlo a usted. Y regularmente, hermano, ¿verdad? Usted escoge a un doctor con una gran trayectoria. ¿Por qué? Porque tiene ¿qué? Experiencia, conocimiento, ha adquirido ese conocimiento por tantos años, más bien ha aprendido de los errores. Es lo mismo que pasa con nosotros, hermano, ¿verdad? Nosotros los cristianos más antiguos, para no decirnos viejos, ¿verdad? Deberíamos nosotros, por eso nos habla la palabra de Dios, que nosotros debemos ser ejemplo para los nuevos, porque ya tenemos una trayectoria, ya cometimos muchos errores y bastantes horrorosos, ¿verdad? ¿O usted dejaría operar por un novato? Lo vamos a operar del corazón. ¿Y quién es ese? Imagínese que esté el doctor ahí, usted esté temblando y que le diga al doctor, ¿por qué tiemblas? No, es que es la primera vez que me operan. Y que le diga, no te preocupes, ten confianza, yo también, es la primera vez. Ahí se muere, hermano, usted antes de que lo opere. Pero usted pide a alguien ¿de qué? El doctor, para poder que usted agarre confianza en su operación, lo primero que le dice que es, ten confianza, tengo años haciendo este oficio. Por eso es que hay doctores especialistas. Hay doctores regulares, pero hay que, cuando el doctor regular, usted está malo del corazón, el mismo doctor, aunque es doctor, lo manda a usted con un especialista que tiene mucha trayectoria
para que usted agarre confianza. Entonces la Biblia, hermano, entre más tiempo pasamos, ¿verdad? El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él le son ¿qué? Y termina la gente confundida. Cuando la persona lee la Biblia no puede discernir la palabra de Dios. Y al leerla, el resultado es confusión. Cuando una persona natural, cuando la lee, el resultado no es entendimiento, es confusión. Yo leí la Biblia, pero no, la Biblia está bien confundida. No, la Biblia no se contradice, ¿verdad? Hay que leerla, ¿verdad? Apropiadamente. Hay que leerla, estamos hablando, muchas de las veces Jesús mismo, ¿verdad? Daba parábolas para que la gente no entendiera, pero a sus discípulos aparte se las explicaba. Eso conlleva, hermano, la bendita palabra de Dios. Eso nos indica que nosotros tenemos que tener un plan de estudio bíblico personal nosotros, no nomás en la iglesia, no nomás cuando leemos aquí el capítulo que leemos, ¿verdad? Sino en nuestra casa. El propósito, hermano, de ahorita es anotar ese versículo y yo en mi casa darle seguimiento a ese versículo. ¿Qué quiso decir esta palabra? ¿Qué quiere decir inspiración? ¿Qué quiere decir iluminación? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir aquello? Y eso es lo que nos lleva a nosotros, ¿verdad? No podemos cubrir todo, pero eso nos da a nosotros a tener un plan de lectura bíblica para nosotros poder tener, hermano. Mira, si tú quieres conocer de la palabra de Dios, hermano, ya no tienes, tú sabes leer. Más aparte tú tienes la palabra de Dios en tus manos. El hecho que tú no quieres enriquecer tu conocimiento, tu confianza en Dios, es porque no pasas tiempo en la palabra de Dios. Pasamos más tiempo de página en página en el Facebook que página en página en la palabra de Dios. El pastor Quiñones, ¿verdad? El reverendo pastor Quiñones mismo dijo que el pastor tiene que tener, que el cristiano tiene que tener, que el Facebook del cristiano es face en el book, ¿verdad? Pon tu face en este book, dice. Ese es el Facebook del cristiano que debería de ser, ¿verdad? Poner mi cara aquí y leer qué es lo que Dios dice. Mire cuántas veces venimos y leemos la palabra de Dios, 3 capítulos, 6 capítulos, 10 capítulos, pero terminamos de leer la Biblia y no se nos pegó nada. Es decirle a Dios, Señor, aunque yo lea un capítulo, pero casi en un versículo, una palabra solamente, algo que yo pueda retener de tu palabra, Señor. ¿Qué es lo que me quieres tú comunicar a mí? Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, dice el versículo 15, el espiritual, cuando se habla de la palabra de Dios, el espiritual es aquel que se deja, aquel que es guiado por el Espíritu de Dios. Porque ahí encontramos el hombre natural, ¿verdad? El hombre natural, ¿verdad? Y el hombre espiritual. Pero en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Dice el versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Pregunta. ¿Quién le instruirá? Pregunta. Mas nosotros, usted y yo, hermano, mire, tenemos ¿qué? La mente de Cristo. ¿Cómo es eso? Por eso le digo, hermano, que una persona natural no puede percibir. Ahí encontramos, hermano, un sinnúmero de ejemplos bíblicos, incluso en San Juan 3:16, Nicodemo, ¿verdad? Un maestro de la ley, viene a Jesús y para ser enseñado, viene con Jesús porque algo no entendía. ¿Y qué era lo que él no entendía?
La salvación. ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Note lo que dice allí, vamos allí, ¿verdad? Un hombre estudiado, pero no había sido salvo. En ese encuentro con Jesús, ¿verdad? Pues obviamente entendió lo que era la salvación. Y eso es lo que hace mucha gente común. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal, un líder, vamos a ponerlo así, entre los judíos. Este vino a Jesús. ¿Por qué vino a Jesús de noche? ¿Por qué vendría de noche? Para no ser visto de los hombres. Era un líder, ¿verdad? Viene de noche a Jesús porque él sabía a quién tenía que venir. Él no vino a Pedro, él no vino a Juan, él vino a Jesús. Note lo que dice el versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí. Aquí encontramos algo muy importante, algo básico que él pudo entender. ¿Quién es Jesús para Nicodemo? ¿Qué quiere decir rabí? Maestro. Algo bien importante. Nicodemo se puso como un ¿qué? Discípulo, un alumno. Él dejó a un lado su conocimiento. Él dejó a un lado su conocimiento, su creencia, su filosofía. Él puso a un lado y le llama a él rabí. Amén. Y es lo que Dios quiere, que cuando nosotros vengamos a la iglesia, no le digamos al pastor rabí, no, porque él no es nadie. Eso es un siervo de Dios solamente. Pero dijimos a Jesús rabí, maestro. Jesús es el maestro, yo soy el discípulo. Le dice Nicodemo: maestro, enséñame. Esa fue la clave para que Nicodemo entendiera su postura. Le dice: rabí. Este vino a Jesús de noche y le dijo: rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y nota lo que él está diciéndole, lo que Nicodemo está expresándose de Jesús. Jesús va al grano. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua no puede ver el reino de Dios. ¿Qué respuesta de Jesús? Aquí encontramos algo totalmente, no tiene sentido. Nicodemo dice buenos días, Jesús dice buenas noches. Es completamente diferente, separado. Pero Jesús conocía la inquietud de su corazón. Amén. Igual que nosotros. Mira, hermano, tú conoces a tu hijo, ¿verdad? Cuando tu hijo viene: papi, mira, es que, ay, papi, este chibolo algo quiere. Usted lo conoce luego. Ya ve al grano, ya ve. Ya andan allá que, ay, papi, tú eres el más guapo, papi, ay, te andan. Es como aquel que llega: jefe, usted es el mejor jefe del mundo, ¿verdad? Y ya dime qué vacaciones quieres, ¿para cuándo, cuántos días quieres de? Cada uno conoce. Jesús ve el corazón, hermano. Jesús puede leer tu mente, la mente nuestra, nuestras inquietudes, lo que nosotros estamos batallando. Él va al grano. Así es Jesús, ¿verdad? De simple. Ya, sácalo, le dijo, ¿verdad? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo, que el que no naciera del agua no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ahí viene lo que Nicodemo estaba batallando: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Es una pregunta que Nicodemo hace. Y luego vuelve a darle otra pregunta: ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le está diciendo: tienes que nacer de nuevo.
Pero Nicodemo no es salvo. Y Nicodemo está entendiendo que él tiene que entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo. ¿Cómo es posible? El hombre natural no percibe las cosas del espíritu, no puede entender. Pero el espiritual, mire, usted y yo entendemos lo que quiere decir. Pero él era un maestro y no entendía. Él no entendía. Hay muchos maestros hoy en día, muchos pastores, que quizás están de esa misma manera, porque no han nacido de nuevo. ¿Cómo va a ser posible, pastor, que haya pastores sin ser salvos? Cristo Jesús va más allá, hermano. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. Se reúnen, sirven, cantan, pero no han puesto a Jesús en su corazón. Así sea la madre de Jesús, si no puso a su Señor en su corazón, no va a ser salva, sin importar que ella haya sido el medio para ella, que el medio de que Jesús nació. Por eso hay mucha gente, una gran confusión, diciendo que María intercede por nosotros. No, hermano. Y tuercen la escritura enseñando lo que cuando María manda a decirles a sus estos, ¿verdad? Hagan como Él les dice. Y de ahí surge, ¿verdad? Y se agarran y dicen, no, es que Jesús obedece a María. No, Jesús no obedece a María. Hay que entender lo que dice la palabra de Dios. Si no, nosotros terminamos de la misma manera. Por eso es que la gente, la iglesia grande, ¿verdad? Católica, siempre ha dicho que la persona, por eso se ponían ellos a que las personas leyeran la Biblia. ¿Por qué? Porque se iban a confundir, porque no son naturales. Aún y ellos la pueden entender. Si no nacen de nuevo, ellos no entienden la escritura, ni la van a entender. Yo toqué en la puerta a una señora, era una monjita, y le dije, mire, venimos hablándole de Cristo. Y me dijo, mi hijo, ¿qué me vas a enseñar tú a mí? Madre mía, iba a decir. Así me dijo ella. Y wow. No, mire, pero es que yo vengo hablando de la palabra de Dios y salvación por gracia, ¿verdad? Que no importa quiénes somos, necesitamos a Cristo Jesús. Y ya como que se quedó como diciendo, caramba. Y ya dijo, no tengo tiempo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque son gente común, ¿verdad? Hermano, no es que nosotros estamos diciendo que así es la palabra de Dios. Él le dijo, de cierto os digo, que aquí en adelante veréis el cielo. Perdón, yo estoy acá en el versículo 51. Pensé que ya me había pasado. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, te es necesario nacer. Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. ¿Cómo, maestro? El viento sopla donde quieres y oyes su sonido, ni sabes a dónde vas ni a dónde viene. Así es todo aquel que es nacido. Cristo Jesús le dijo, tú necesitas no nacer de tu mamá. Tú necesitas nacer espiritual. Tú necesitas nacer espiritual, Nicodemo. Respondiendo Jesús le dijo, mire, en el versículo 10, y le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Si el maestro está torcido, pues ¿cómo estarán los alumnos? Después de nacer Nicodemo
Y si usted estudia toda la escritura, se dará cuenta que Nicodemo un discípulo del Señor. Estudie la panorama, estudie nomás, ¿verdad? Busque en su Biblia de concordancia la palabra Nicodemo y estudie la vida de Nicodemo y se va a dar cuenta que fue siendo ser un discípulo del Señor ocultamente, no abiertamente, ¿verdad? Y ya eso es otro diferente estudio, ¿verdad? Pero no vamos a entrar en detalle por eso. Pero ahí nos damos cuenta que yo puedo entender que Nicodemo, cuando él regresó, ¿verdad? Cuando él regresó, cuando él regresó siendo salvo, vino hablando él lo que él entendió. Ahora Nicodemo podía entender quién era Jesús, lo que Jesús representaba en su vida. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creeréis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Iluminación. Se trata del poder de entender la Biblia. El hombre natural, o sea, el perdido, no puede recibir las cosas espirituales porque no ha nacido de nuevo. Y ya lo leímos del 3:5 al 7. La persona que es templo del Espíritu Santo y está lleno de él puede entender la Escritura a base del testimonio y la oración. El Espíritu Santo es el maestro divino. Note lo que dice Primera de Juan 2:27. No San Juan, ¿verdad? Primera de Juan, el apóstol amado, no es el mismo de San Juan. Primera de Juan 2:27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece. Cuando se refiere, note, que cuando se refiere la unción, está indicando acerca del Espíritu Santo. La unción, ¿verdad? La unción. Cuando se habla de la palabra unción, que los hombres eran ungidos, viene la misma palabra de cubrir. La unción viene de palabra cubrir, ¿verdad? La unción dice ahí, pero la unción que vosotros recibisteis, o sea, el Espíritu Santo, recibisteis de Él, permanece, ¿qué dice? En vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Wow, hermano, no tenemos necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma es enseñada, la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer, en él, ¿verdad? Note lo que dice, creo que, ¿cuál era? No lo tengo aquí, creo que no lo anoté, hermanos. Bueno, 2:20, ¿verdad? A ver, el 2:20, a ver, ¿dónde está? 2:20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, ¿verdad? Y sigue diciendo, ¿verdad? Había otro versículo que tenía en mente, hermanos. Y mire que si no lo escribo, ¿verdad? Tanto que contiene la Escritura, bueno, no nos vamos a preocupar en eso. Vamos a avanzar adelante, ¿verdad?
miramos que la palabra, dijimos que hay tres palabras para nosotros poder entender lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? El contenido de la palabra de Dios, y cada uno de los que estamos aquí deberíamos de, ¿verdad? De atesorar eso, que la palabra de Dios nos llegó por revelación, por inspiración y por ¿qué? Iluminación, ¿verdad? Note lo que dice segunda de Pedro 1:21, ¿verdad? Es el versículo con el que comenzamos, ¿verdad? La Biblia fue inspirada por Dios, ¿verdad? Dice Pedro, note lo que dice. Vamos a leer, hermanos, el versículo 1:10. 1:10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para vosotros, para usted y para mí, administraban las cosas que ahora os son anunciadas para los que os han predicado el Evangelio del Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhela mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed ¿qué? Sobrios, y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en cierta manera, no, en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santos. Dice en el versículo 21. Así dije, perdón, hermano. Usted está en el 2, ¿verdad? ¿Usted está en primera de Pedro? Sí, ya ahí estaba yo. Ok. Sí, porque yo lo tengo, el sistema me indica en el segundo, y es donde vamos a ir ahorita. Dije, no va a ser que va a decir el pastor nos está confundiendo también, ¿verdad? Ahora vamos a segunda de Pedro 1:21. Vamos a ir del versículo 19, ¿verdad? Para poder entender completamente. Y ahora, hermano, si usted un versículo no lo puede entender, mire, vaya hacia atrás, lea todo el capítulo, y si no están esos, ¿verdad? Siga leyendo, hermano, hasta que usted pueda entender. Le va a haber otro versículo paralelo que usted va a poder entender, ¿verdad? Lo que quiere decir ese versículo, ¿verdad? Y es de esa manera usted va a poder entender un poco lo que dice la Escritura. Ahora dice en el versículo 19, segunda de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual se es bien estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada.
Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos, los hombres que fueron apartados con un propósito, escribieron, ¿verdad? Sino que los santos hombres de Dios hablaron, escribieron, predicaron, eso es lo que dice, ¿verdad? Escribieron, predicaron, enseñaron, siendo inspirados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿No eran ellos? No, hermano, no eran ellos. Era el Espíritu que estaba guiándoles. Es como aquella secretaria que solamente está escribiendo lo que el jefe le está dictando. Escribe así y escribe así. Ya hoy ya no es así, ¿verdad? Ahora, cuando usted se enviaba cartas y no sabía escribir o tenía una escritura pues muy fea, siempre buscaba a alguien que le escribiera un poema a alguien, ¿verdad? Para que pudiera entender lo que usted quería decirle. Entonces ellos solamente encontramos que Isaías escribe de los sufrimientos de Cristo sin entender lo que iba a pasar. Él no entendía, él no comprendía. La Biblia fue inspirada por Dios. Es el mensaje de Dios para nosotros. Cada vez que nosotros leemos la palabra de Dios, es el mensaje de Dios para usted. No es para su vecino a un lado. Es para usted mismo. ¿Usted es obediente a ese mensaje? Cuando usted lee, ¿qué es lo que hace con lo que usted entiende? Esa sería una de las aplicaciones. ¿Qué hacemos con lo que entendemos? A veces queremos conocer más, pero ¿para qué conocer más? Mejor hay que hacer lo que ya sabemos. Porque Dios no nos va a preguntar a nosotros por lo que no supimos, sino por lo que sabíamos y no hicimos. No, pues es que yo no sabía. No podemos engañar a Dios, hermano. Un día estaremos delante de su presencia y daremos cuenta nosotros por lo que teníamos en nuestras manos, pero no lo hicimos. Él no nos va a preguntar por lo que no supimos. ¿Por qué no me diste más conocimiento? ¿Para qué? Si lo que tú sabías no hacías, ¿para qué te iba a hacer entender otras cosas que no ibas a prestar ni atención a eso? Nuestra confesión de fe, como hemos, verdad, hablamos, creemos que la Biblia fue escrita por hombres inspirados naturalmente y que ella es, por lo tanto, y será hasta el fin de las edades, la única revelación completa y final de la unión, ¿verdad?, entre el cristianismo y la voluntad de Dios. El hombre que, ¿verdad?, eso es lo que creemos. Por lo tanto, la Biblia, nosotros, por la Santa Biblia, nosotros aceptamos la colección de los libros, desde Génesis hasta Apocalipsis, los cuales es una forma escrita original. No solamente contiene y transmite la palabra de Dios, sino que es la misma palabra de Dios. Por eso cuando la gente viene, hermano, y ya no se lee la Biblia, no se está poniendo ¿qué? Ya no hay cristianismo, ya no hay nada, porque no hay palabra de Dios. Yo voy a ir a un lugar donde se lee la palabra de Dios, donde se puede entender la palabra de Dios. Esa sería nosotros mismos. Hay cientos de iglesias, hermano, en todo el mundo. Ya no necesitas traer tu Biblia, nosotros la vamos a proyectar. Usted se sorprendería que hay pastores que predican de su mente. Ya no predican la palabra de Dios. Ya no hay palabra de Dios en el púlpito. Ya no hay palabra de Dios entre la congregación. No hace falta. Dios nos las puede revelar a nosotros, hermano. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es que en las iglesias bautistas, Biblia y Biblia y Biblia. ¿Qué más vamos a tener, hermano?
Es la palabra de Dios. Queremos que usted lo vea, no que diga, alguien nos lo dijo. Por eso la gente dice ahí, el pastor te impide. Muchos de nosotros a veces decimos, tómate algo porque el pastor te impide. No, el pastor no impide a nadie. Todos somos libres de hacer lo que nosotros queramos. La que nos impide es la palabra de Dios. Es Dios mismo por medio de su palabra. Pero a veces por falta de conocimiento, pues decimos nosotros, ¿verdad? ¿De qué religión son ustedes? Ahí andamos tocando puertas y la gente, ¿y de qué religión son? ¿Y qué creen ustedes? Y ahí hablan esto, y ahí hablan aquello, y ahí hablan lenguas, y ahí hablan esto, y ahí hacen esto. No, hacemos lo que dice la palabra de Dios. Una persona me estaba diciendo, me dijo, no, es que yo hablo lenguas angelicales. Y dije, caramba, sí, Pablo lo dice. ¿Y dónde? Yo mire que yo lo he leído. Y ya pues buscó allí, dice, bien, mire, dice, le digo, ve lo que dice antes, dice, si yo hablase. No dice, yo hablo. Si yo hablase japonés, ¿verdad? En cambio, si yo hablo japonés, le dije, es muy diferente. La gente me dijo, no, ¿usted cree en las lenguas? Y yo le dije, pues sí, me encantan las lenguas con salsita, ¿verdad? Y se enojó. Fue tremendo, hermanos. ¿Por qué? Porque un hermano que venía a nuestra iglesia se metía estaba congregándose con nosotros, pero también se congregaba con ellos. Y un día nos puso un 4, ¿verdad? Invitó al pastor de allá y fuimos nosotros. Y ahí estuvimos. Y por no ser descorteses, pues dijimos, vamos. Y le dije, mire, la Biblia no es para andar discutiendo. Usted y yo podemos salir de desacuerdo. Pero la palabra de Dios no. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Es lo único. ¿Y qué hizo? Nada. ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto a esto? ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto a esto? ¿Qué dice la palabra de Dios? No, pues es que ustedes para todos sacan la Biblia. ¿Y qué más vamos a sacar? Yo no vengo a hablarte de mí. Yo te vengo a hablar de Él, lo que Él dice. Él no me tomó en cuenta a mí. Yo solamente soy que es lo mismo que hace este micrófono. Transmite solamente la voz. Eso es lo que es, hermano. Pero cuando conocemos la palabra de Dios, hablamos la palabra de Dios solamente. Porque si entramos ahí en discusión y aquí y allá, hermanos, yo creo que el hermano eso es lo que quería. A ver de cuál correa sale más, a ver de cuál cuero salen más correas. Y no fuimos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Y le digo, hermano, mire, esta es la primera y la última vez que yo vengo a visitar su casa. ¿Pero por qué? Mire que se puso bueno. ¿Bueno para quién? Hermano, igual que usted, hermano, ¿qué pasa cuando lo confrontan, verdad? Y alguien no entiende. Humanamente, hermano, se enciende, se molesta uno. Pues yo no estaba tan molesto, ¿verdad? Pero el otro hermano estaba que echaba chispas. Si no pero le dije, bueno, lo importante es que estamos de la misma estatura, ¿verdad? Wow, hermano, qué tremendo. ¿Por qué? Es porque hablamos lo que nosotros creemos. Es que ustedes solamente, los bautistas independientes fundamentales, pura Biblia y Biblia y Biblia y Biblia, y que Cristo y que trinitarios y que la Trinidad. ¿Son trinitarios o no? Parte de la Trinidad. Le digo, mire, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. El hermano que estaba ahí se le ocurre decir que sí. Y me dijo, no, pues el hermano dice que la Trinidad, pues que lo busque en su Biblia, no en la mía no contiene eso. A lo mejor la de él sí. A ver, hermano, búsquela allí.
No, pues es que no le encuentro. Pues ese es su problema entonces. No ande hablando lo que no debe de hablar. Mejor conozca lo que es. Hable, le dije, hermano, mire, para que usted no se meta en problemas, hable lo que usted sabe. Solamente. Si a mí me hablan de cortar madera, pues yo no sé de cortar madera. Yo no, de eso no tengo ni nada de conocimiento, hermano. Que córtame un 45, que córtame un 90. No, yo eso sí, yo no lo sé. Pero usted me dice de hacer calculación eléctrica, lo que sea, pues ahí entro ya a mi ramo y yo hablo lo que yo ya sé. Cada uno de ustedes, el mecánico, imagínale, tiene que hablar acerca de construcción, él no sabe nada, pero usted háblele de bobinas, hable de alternadores, hable de transmisiones, hable de esto, pues entra en su ramo y ahí lleva él mucha ventaja, porque es conocedor de eso. Y el cristiano debe de ser así también, conocer, y debemos de hablar lo que sabemos y no hablar lo que no sabemos. Es lo único que sé. Por esa razón le digo yo a los hermanos, cuando vamos a ganar almas, y siempre sale gente, y ustedes que creen en eso, en aquello, miren, venimos hablando de la palabra de Dios. Si usted gusta, en otro tema venimos nosotros y con gusto, ¿verdad?, aclaramos ciertas cosas. Pero ahorita el enfoque es salvación, solamente. ¿Por qué? Porque eso es lo que el diablo quiere, que nosotros entremos en discusiones. Allá estaban los discípulos del Señor, ¿verdad? Que el Señor los mandó a predicar el evangelio y luego viene este hombre para que su hijo sea sanado y lo traen a él y no pueden sanarlo y luego vienen y le dice al Señor, ¿qué era lo que estaban discutiendo ustedes? Y muchas de las veces, a veces es lo que pasa, hermano, discutimos más que lo que sabemos y que lo que hacemos por el Señor. Es lo único que sé, mire. Vamos a hablar. Después me tocó, ¿verdad? En la casa, ¿verdad? Cuando terminemos nosotros de la evangelización, venían los testigos de Jehová y venían allí y me dijeron, mire, usted quiere que hablemos un minutito. Y yo traía mis tratados y ellos me dan una y yo le digo, ok, yo acepto lo que tú me das, si tú aceptas lo que yo te doy. No, me dijo, yo no puedo aceptar lo que tú me das. ¿Y por qué tengo que aceptar lo que tú me das? Pero yo como conozco lo que ellos creen, y le dije yo, ¿cuál es tu temor? No, yo no tengo ningún temor, y lo agarró. Y yo como no tengo ningún temor, no pierdo mi salvación, también lo agarré. Y me dijo, pero no lo vaya a hacer usted tampoco, ¿verdad? Yo no le aconsejo a nadie que lo haga. Pero me dijo, bueno, pues mire, vamos a la iglesia mañana, que el salón del reino y esto, que el otro. Le dije, mire, yo puedo ir a la iglesia con usted, si usted viene a la iglesia conmigo. No, eso no puedo. Le digo, ¿por qué no? ¿Y por qué me está diciendo que yo vaya? Yo no pierdo nada al ir allí y escuchar. Pero ¿cuál es el temor suyo? Y luego apareció el anciano. Ellos no tienen pastor, pero apareció el anciano. Y ahí andaba el anciano, mire qué pasa. Y yo, no, pues este muchacho que se resiste. Yo no me estoy resistiendo, yo simplemente más estoy hablando lo que yo sé. Hay un libro muy bueno, hermano, que se llama Cómo presentar el plan de salvación a un testigo de Jehová. Y lo tengo, y lo acababa de leer. Y ya le expliqué al muchacho y me dijo el anciano, me dijo, no, pues es que lo que dice la palabra de Dios. Y yo dije, eso me gustó, y yo cargaba mi palabra allí. Le dije, pues vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, no lo que dice la atalaya, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. ¿Dónde está su Biblia? No, pues la tengo en el carro. Vieja, me trae la Biblia del carro. Y se la fueron a traer. Le digo, interesante que usted no la trae aquí. Si la palabra de Dios es la representante de Dios para el pueblo, no alguien más. ¿Qué es lo que estamos dando? Me dijo, no, es que con ustedes no se puede, que Biblia sobre Biblia y hay que conocer otros libros. Y pues le dije, lo único que yo sé y lo único que Cristo nos dejó fue su palabra. Es lo único que nosotros tenemos. Si Dios nos hubiera dejado otro libro, pues con gusto lo hubiéramos leído y lo hubiéramos creído también. Yo creo lo que dice la palabra de Dios solamente. Sí leo libros,
pero tampoco de lo que creo, de lo que leo en esos libros, voy a creer todo lo que esos libros dicen. Aún comentaristas, ¿verdad? También ellos hablan de su propia interpretación. Yo no voy a ir a agarrar un comentarista y voy a aceptar lo que un comentarista dice porque John MacArthur lo dijo, porque Matthew Henry lo dijo, porque... No, yo voy a decir lo que Dios dice, lo que yo puedo entender de la palabra de Dios. Él va a dar cuentas de lo que él entendió, yo voy a dar cuentas de lo que yo entendí. Y eso lo trae la palabra de Dios. Le aconsejo, hermano, lea la Biblia. La Biblia tiene las respuestas a todo. Vamos a orar. Jesús, te damos las gracias por tu bendita palabra. Síguenos enseñando, Señor, tu bendita palabra, Señor, lo que tu palabra dice, Señor. Enriquece nuestras mentes, nuestros corazones, mi Dios, para adorar, Señor, tu bendita palabra, lo que tú dices, mi Dios, en tu palabra. Tus palabras son fieles y verdaderas, mi Dios. Tu palabra, Señor, da, Señor, salvación al perdido. Tu palabra da aliento al perdido, Señor. Tu palabra da aliento a nuestros corazones. Y, Señor, somos plantados por medio de tu bendita palabra, Señor. ¿Cómo creer otras cosas, Señor, y no creer a lo que dice tu bendita palabra, Señor? Eso es lo importante de cada cristiano, Señor. Es el manual de cada uno de nosotros. Enséñanos, mi Dios, lo que necesitamos ser enseñados. Y atesorar, Señor, lo que realmente está en nuestras manos. Un tesoro, Señor, que tenemos en nuestras manos. En el precioso y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén.